Hoy en nuestra entrevista con expertos tenemos un invitado muy especial y se trata del presidente de ASEMI, doctor Gustavo Morales, quien nos va a hablar sobre un tema que nos impacta a todos y es sobre el plan de vacunación COVID-19. Doctor Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Natalia, qué gusto estar con ustedes y con todos los amigos de ACOSET. Bueno, como sabemos, este es un tema que nos impacta no solo al gremio como empresa ni a los trabajadores, sino a todos como personas y como país. Doctor Gustavo, quiero que nos cuente cómo es el plan de vacunación sobre el COVID-19 que inicia este mes. Bueno, Colombia, a diferencia de otros países, ha optado por definir una estrategia de vacunación cuyo objetivo es reducir la mortalidad y reducir los casos severos o graves de enfermedad. Hay otros países que han optado por otra estrategia que apunta más a reducir el contagio general de la sociedad. Nosotros por ahora nos vamos a concentrar en reducir los muertos. Eso significa que con las vacunas que vayan llegando, que obviamente en un principio no alcanzan para toda la población, esas vacunas se destinarán a quienes, si se contagian, tienen más riesgo de morirse. Y gradualmente vamos a ir expandiendo la vacunación como en una especie de círculos concéntricos a más segmentos de la población, pero siempre arrancando con los que están en más alto riesgo. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para entender por qué se diseñó el plan de vacunación de una determinada manera y no de otra. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que Colombia tiene ya una experiencia muy importante en vacunación. Colombia es uno de los países, yo diría que el país más exitoso en América Latina en temas de plan ampliado de vacunación o de inmunización, como se llama técnicamente, y uno de los mejores del mundo. Diría, sin miedo a equivocarme, que vacunamos mucho mejor que muchos países de Europa, incluso que muchas áreas de Estados Unidos, y somos el mejor de Latinoamérica en eso. Entonces, el plan de vacunación COVID se va a construir a partir de esa red, a partir de esa experiencia. Y lo que está pasando en este momento es que con las bases de datos que tiene el ministerio se está definiendo quiénes van en el primer grupo, quiénes van en el segundo grupo, quiénes van en el tercer grupo. El viernes 7, 6, 5 de febrero se activó el portal Mi Vacuna, donde todos los colombianos vamos a poder ver en qué grupo vamos quedando y así vamos sabiendo cuándo seremos llamados a la vacunación. Bueno, algo muy importante es cómo saber en qué grupo nos vamos a encontrar, cómo están clasificados. Exacto, entonces en ese portal Mi Vacuna vamos a poder ver, casi todos sabemos a qué grupo pertenecemos. Sabemos que primero están los mayores de 80 años, luego están los trabajadores de la salud de primera línea, luego las personas con cierto tipo de comorbilidades que se han definido en el decreto 109, como cáncer, diabetes, hipertensión y otras afines, y luego así sucesivamente. Para lo que va a servir el portal Mi Vacuna es para saber si yo estoy en uno de esos grupos. Allí podré verificar si en efecto quedé, y si no quedé, entonces, y aquí viene el segundo tema, Natalia, se podrá iniciar a activar un proceso que se llama el proceso de postulación ante mi EPS. Ejemplo, si yo soy una persona mayor de 80 años, entro al portal Mi Vacuna y no me veo allí, yo llamo a mi EPS y le digo, oiga, yo soy mayor de 80 años y no estoy apareciendo en ese primer grupo, por favor encárguese de que aparezca, y esa es una tarea para la EPS. Eso con el tema de las edades no va a ser muy difícil porque realmente pues con la sola cédula el sistema te ubica donde toca. Pero por ejemplo, en el caso de las comorbilidades va a ser muy importante. Una vez se tramite se haga ese trámite de postulación en el que la EPS, verificando que yo tengo razón y que debería estar en un grupo donde no estoy,
la EPS se encarga de que yo aparezca allí a través del ministerio. Otra preocupación es cómo va a ser ese proceso con las EPS, y me meto acá un poquito retomando el tema, y es que todos estamos un poco positivos de que este 2021 va a ser mucho mejor que el 2020, inclusive ya las empresas están retomando su actividad, muchos trabajadores están yendo ya a las empresas, ya se activó todo el tema de educación, pues se está reactivando. Pero en el tema del trabajo, empleo y empresa, ¿cómo se va a mover este tema de vacunación? ¿Cómo va a ser el tema de las EPS con los trabajadores o con la empresa? Quiero que nos cuentes un poco sobre este tema. Muy bien. Por ahora, el plan de vacunación va a ser muy centralizado. Todas las vacunas van a ser compradas por el ministerio y distribuidas a las distintas entidades territoriales para que a través de la red prestadora se vacune a la gente. El papel de las empresas en este momento es muy importante, pero es más bien un papel pasivo, y es dejar que la gente vaya a vacunarse y no ponerles problemas para la vacunación. Por ahora, Natalia, y subrayo la palabra por ahora, no estamos en un momento en que las empresas puedan comprar vacunas, puedan vacunar a sus empleados autónomamente. Nosotros en ASEMI le hemos dicho al ministerio que ojalá muy pronto se abra esa puerta, ¿no? Ojalá muy pronto se abra esa puerta para que las empresas, por ejemplo, las afiliadas a COSET, Ecopetrol, el Éxito, Avianca, bueno, para poner solo ejemplos que todos conocemos y queremos, puedan hacerlo. Pero en este momento no, y yo creo que está bien, es entendible que el gobierno quiera, digamos, arrancar por un esquema donde no hay diferenciaciones, no hay privilegios y no hay desigualdades. Mi apuesta es que por ahí en unos 2 o 3 meses se abrirá esa puerta, y allí será menos importante respetar el orden que se ha establecido, porque lo más importante es que como ya va a haber más vacunas, el que primero se pueda vacunar se vacune. ¿Qué importa que no respetemos la igualdad? Pero demos ese debate, Natalia, dentro de 2 o 3 meses. Todavía no. Todavía le estamos apostando a una cosa, digamos, y voy a usar un término, usted sabrá entenderme, estalinista. Es decir, el gobierno controlándolo todo, el gobierno comprando las vacunas y el gobierno distribuyéndolas. Y usted y yo, que somos amigos de la empresa privada y el dinamismo del sector privado, quizás nos sintamos un poquito, pues, como prevenidos frente a eso. Pero dejemos que eso funcione unos meses, a ver cómo nos va. Y luego le abrimos la puerta al sector privado, que seguramente va a complementar muy bien este esfuerzo. Pero por ahora la apuesta de empresarios y de todos es que esto que está haciendo el gobierno funcione bien. Y para que funcione bien, Natalia, la otra cosa que tenemos que hacer todos, y ahí las empresas pueden ayudar mucho, es actualizar los datos en la EPS. Ok. ¿Por qué? Porque una vez se hayan organizado estas listas y todos, la EPS le tiene que decir a la clínica de Bogotá, al puesto de salud de Jamundí, al centro de vacunación de Pasto: esta es la gente que usted tiene que vacunar de primeros, no solo porque están en los grupos, porque este es mayor de 80, porque este es trabajador de la salud, porque este tiene esta comorbilidad, sino porque también vive cerca donde usted está. Entonces, señora clínica, señor hospital, señor puesto de vacunación, agende la cita con estos señores. Agende la cita con la señora Natalia Urrego, mayor de 80 años, que vive a 3 cuadras de su casa, para que podamos saber que la señora Natalia Urrego vive allí y no en donde aparece que vivía hace 2 años. Es muy importante que la señora Natalia Urrego actualice su información. Y ese es un llamado donde las empresas de ACOSET, que le llegan a tantos trabajadores, nos pueden ayudar muchísimo, pidiéndoles que actualicen los datos. En la página web de ASEMI ya tenemos los puntos de contacto de cada EPS para que eso sea así. Bueno, esto es una muy buena noticia porque ya iniciamos con el tema de la vacunación. Quisiera también preguntarte, Gustavo, y es si se tiene alguna estadística de más o menos en cuánto tiempo, en cuántos años ya vamos a estar o vamos a poder tener acceso todos a las vacunas. Mira, yo creo que la meta del gobierno es vacunar a 35 millones de personas antes de que se acabe el año. Esa es la meta. Eso es un proyecto enorme y sin duda vamos a tener dificultades. Mi llamado es a que la actitud de todos no sea a ver dónde va a fallar el proceso y a ver cómo lo criticamos,
sino más bien que la actitud sea a ver cómo ayudamos a que las fallas se corrijan, porque fallas va a haber. Ha habido fallas en todos los países del mundo, en los países europeos, en Estados Unidos, incluso en países que están siendo muy exitosos con esto de la vacunación como Israel, también hay fallas, porque el señor no llega, porque le avisaron al que no era, porque la segunda dosis no se aplicó. Esto es un proceso complejísimo. Pero si todos estamos del mismo lado del río, si todos remamos para el mismo lado, nos va a ir mejor que si empezamos a criticar. Entonces, para contestar específicamente tu pregunta, la meta es vacunar a 35 millones de personas antes de que se acabe el año. Empezando por los que más la necesitan. Pero además, una cosa que se me olvidó decir y que quiero subrayar. Alguna gente dirá, ay no, pero ¿por qué van a vacunar primero a los mayores de 80? ¿Cómo así? Yo quisiera estar allí. Pues hombre, ya lo expliqué, porque los mayores de 80, si se contagian del COVID, pues tienen más riesgo de morirse. Pero a medida que se vayan vacunando empieza a pasar otra cosa, y los estudios que se publicaron la semana pasada lo revelan, es que se reduce la tasa de contagio, porque el vacunado, al parecer, no solo no se enferma, sino que deja de transmitir. Entonces, qué bueno que llevemos a nuestros abuelos a vacunarse, que llevemos a nuestros vecinos que tienen dificultades de desplazamiento a vacunarse, o que los ayudemos a que vengan a vacunarlos. Ya nos llegará el turno a los que estamos más atrás en la fila, pero por ahora, en vez de pedir el turno para nosotros, ayudémosles a los primeros en turno a vacunarse. Y allí, Natalia, creo que las empresas también juegan una gran labor. Perfecto, listo. Me gustaría entonces que nos hicieras un breve análisis o un breve como tip para todas las personas de qué tener en cuenta, qué es lo más relevante en todo este tema cuando inicia la vacunación. Por ejemplo, me comentabas ahorita que actualizar datos. ¿Qué más? ¿Qué son esas cosas que tenemos que tener en cuenta? Yo diría, y gracias por darme la oportunidad de recapitular. Uno, actualizar los datos. ¿Cómo? A muchos colombianos ya nos están llegando los correos para que actualicemos, y si no, como te decía, en la página web de ASEMI están los puntos de contacto para actualizar los datos. Dato número. Dos, verificar en el portal Mi Vacuna si estamos en los grupos en que creemos que debemos estar, y si no, avisarle a la EPS para el trámite de postulación. Y tres, esperar con paciencia y con alerta a que nos llamen para agendar la cita de la vacunación, sin presionar, sin tratar de saltarnos la fila. Y cuarto, el día que nos agenden, ir y llegar puntualmente, porque si tú no vas, se desordena todo y se pierde la vacuna. Imagínate la tristeza, siendo un recurso escaso que a todos nos salva vidas, que se pierdan vacunas sería imperdonable. Aunque a esas personas que le tienen o que le huyen a no vacunarse porque tienen unos pensamientos pues de que la vacuna o uno no debe vacunarse, ¿usted qué les diría? Está clarísimo que la vacuna reduce los contagios, salva vidas, nos permite reactivar la economía más rápido. Miren el caso de Israel, miren lo que está pasando en el Reino Unido, miren lo que ya empieza a pasar en Estados Unidos. Incluso con los problemas, miren lo que está empezando a pasar en Europa. Todos los indicadores de contagio, de muertes, empiezan a bajar, no levemente, agudamente, gracias a la vacuna. No hay ejemplos de efectos colaterales graves de la vacuna. Tal vez un poquito de fiebre, un par de horas en la segunda dosis, tal vez un dolorcito en el brazo, tal vez un mareito, como nos pasaba cuando éramos niños y nos vacunábamos. Lo que pasa es que no nos acordamos. Pero eso es lo que nos va a pasar ahora. Entonces, el llamado es, veámoslo esto. Si no queremos hacerlo por nosotros, hagámoslo por nuestros vecinos, por nuestros abuelos, por nuestros padres, por nuestros hijos. Y sobre todo, si queremos que vuelva a haber empleo, si queremos que la gente pueda volver a los restaurantes, a pasear, a salir a los centros comerciales, que es un interés de todas las empresas, la vacuna es el camino. Mientras tanto, lo que hemos dicho siempre en estas gratas conversaciones: tapabocas, lavada de manos, distanciamiento social y 0 reuniones a puerta cerrada de largo alcance.
Gustavo, muchísimas gracias por este espacio que has compartido con nosotros, porque es uno de los temas que más impacto está presentando en todo el mundo. Y antes de terminar, me gustaría que tú despidieras esta entrevista con un mensaje para todas las personas que van a ver esta entrevista. El presidente de ASEMI, Gustavo Morales, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Natalia. Con mi saludo afectuoso a COSED, a sus directivas y a todas sus empresas afiliadas. El mensaje ahora es este. El gobierno está haciendo la tarea con el tema de las vacunas. Sí, que nos demoramos un poquito así, pero con más orden. Ayúdenos a que ese orden sea realidad. Actualicemos los datos. Acudamos a la cita cuando nos llegue. Postulémonos si sentimos que estamos en el grupo equivocado y dejemos que los trabajadores todos vayan a la cita cuando sea esta agendada. Eso es todo lo que necesitamos. Nada más, pero tampoco nada menos.